Estamos perdidos. Y bueno, tengo conmigo un libro del Instituto Electoral del Estado de México que se llama La política de los medios, inflación de expectativas y autodescripciones del sistema, cuyo autor es Juan Golfán Cruz Rivero. Él es director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del ITES Campus Estado de México, a quien agradezco que esté con nosotros en esta ocasión. Doctor, qué gusto verte. Muchas gracias por platicar con nosotros de este tema tan importante. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí. Oye, preguntarte primero, el punto de partida es 2012. Después de las elecciones tú te pones a revisar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los ciudadanos decidimos en una o en otra forma? ¿Quién fue el responsable? ¿De dónde nos nutrimos de información? Platícanos un poco de cómo surge. Sí, bueno, lo que planteo en el texto en un momento es que hay que poner en perspectiva siempre los temas de los que estamos hablando. Entonces, el texto se centra principalmente en el tema de los medios y la opinión pública. Lo que propongo, bueno, tenemos un pretexto muy inmediato, el año pasado durante el proceso electoral. Entonces, eso daba pie para pensar de qué manera se vive todo este proceso, y creo que uno de los factores más importantes a tomar en cuenta es precisamente el papel de los medios. Y en el texto lo que hago es presentar una parte de un texto más amplio donde ya la idea general es que los temas no los podemos pensar de una manera desvinculada de su contexto, sino que hay que ubicarlos en contextos mucho más amplios. En ese sentido, el texto que presento es un trabajo básicamente académico, es un trabajo teórico, no se centra sobre hechos en concreto, sino es una propuesta de que pensemos de qué manera estamos pensando los temas. Generalmente comenzamos a hablar los temas de una manera inmediata sin tomar en cuenta qué puede estar determinando, condicionando mis ideas. Dado que mi trabajo es un trabajo académico, entonces lo que pienso es, pues tenemos que revisar qué es lo que lleva a la gente a tomar las decisiones que toma, por ejemplo, cuando elige a algún candidato. Oye, y bueno, ¿qué te has encontrado? Es interesante este trabajo que presentas, porque en algunas de las teorías que se dan a conocer aquí, pues los medios son los manipuladores de las conciencias del auditorio, ¿no? Bueno, en el texto presento dos perspectivas. Una de ellas precisamente estaría más cargado a esa idea, que pienso es una de las ideas más difundidas que hay acerca de los medios. Pero y justamente por eso, a lo mejor aquí una conexión con la otra teoría con la que hago la comparación es, esta perspectiva nos plantea diciendo, ¿por qué si en general creemos que los medios manipulan, por qué los seguimos usando? Entonces, más bien, a lo mejor la pregunta tendría que ser, ¿qué tipo de sociedad es esa que aún sabiendo que los medios manipulan, sigue utilizando a los medios? Pero la gente está consciente de esta premisa. La gente sí cree que los medios están manipulando, porque ahí también me imagino que hay división de opiniones, ¿no? Hay quien dirá, oye, pues no soy tan ingenuo como para que un medio decida por mí, porque yo estoy bien informado. Exactamente. Entonces me parece una simplificación tremenda decir que los medios manipulan las conciencias. Creo que esa es una manera como se ha cargado en las teorías de la comunicación el papel de los medios. Pero también hay cuestionamientos a esto porque suponen, por ejemplo, decir manipulación de las conciencias implica que como científico es un trabajo muy serio tratar de demostrarlo. Es decir, para empezar con el término manipulación hace referencia a una mano. Entonces, manipulación de conciencia, ¿qué quiere decir eso? La mano se mete a la conciencia, a la mente y hace algo ahí truculento para inducir a la gente de cómo ver los temas. Entonces yo creo que el tema es mucho más complejo. A lo mejor yo más bien lo que planteo no es tanto una manipulación de conciencia, sino una manipulación de la realidad. Lo que quiero decir es, los medios, como un componente más del mundo, una de sus características es que nos propone una forma de ver la realidad, como lo podría ser también un espacio político. Si uno está viviendo, por ejemplo, solo con actores políticos, uno aprendería a una forma de ver la realidad, que sería la manera como la política construye la realidad. Si uno estuviera inmerso en una semántica religiosa, uno vería el mundo solo desde esa perspectiva religiosa. Y lo mismo hacen los medios también construyen un tipo especial de realidad.
construyen una realidad para que yo opine con base en eso que ellos están diciendo, es decir, ellos ponen la agenda para que yo después hable del tema como ellos quieren. Bueno, como científico diría que es un poco arriesgado decir que el medio precisamente está buscando esto, porque más bien lo que tendríamos que ver también es ¿y qué lleva al medio a hacer esto? Es decir, lo que quiero decir es que inclusive detrás del medio hay una fuerza todavía mucho más poderosa, por decirlo así, y que es la comunicación. Si lo que los medios van a estar planteando y comunicando es precisamente lo que la misma sociedad necesita que se comunique. Entonces yo no creo que sea tanto el medio con toda la intención de manipular a la gente, aunque puede darse, pero más bien habría que ver cuál es el mensaje de comunicación, cuál es el contexto de comunicación que lleva al medio a dar esa forma de comunicación. Ahora, en esta sociedad, ¿cómo defines tú al ciudadano? ¿Cómo defines tú la opinión pública en un contexto moderno en el que también tenemos otros medios, ¿no? Está el Twitter, está el Facebook, en fin. Yo creo que estamos presenciando algo maravilloso, porque una vieja preocupación de las ciencias sociales y de la filosofía, de donde continúan las ciencias sociales, es de qué manera vamos a hacer para organizarnos. ¿Sí? Si nos remontamos a los orígenes de la sociedad, veríamos que las primeras comunidades se reunían y físicamente llegaban a acuerdos para trazar qué tipo de sociedad querían. Pero a medida que la sociedad ha ido creciendo, pues esto va complicando de qué manera vamos a reunirnos para poder llegar a acuerdos. Entonces, desde hace siglos podríamos decir que estamos con esa búsqueda, la búsqueda de un lugar común. En nuestros días, dado al desarrollo tecnológico, contamos, creo, ahora con esa posibilidad de tener ese lugar común. Ya no sería un lugar común en el sentido físico, sino un lugar común virtual. Entonces, justamente el desarrollo de estas redes sociales y su tecnología están haciendo viable la construcción de espacios públicos. Sí, porque ya a lo mejor si tú dices un medio no me satisface, un medio ya no me gusta, yo siento que están a lo mejor trabajando para sus propios intereses. Bueno, el Internet, el Facebook, el Twitter son inmediatos y bueno, no tienen regulación, ¿no? Ahí tú puedes decir lo que tú quieras. Así es, eso por un lado, y además está permitiendo el intercambio precisamente de información. En los medios de comunicación tradicionales el mensaje era solo unidireccional y las redes lo que están abriendo es la posibilidad del intercambio de información, de ideas, de mensajes. Y hemos visto, por ejemplo, varios movimientos sociales, no solo en México, sino en el planeta en general, que están siendo posibles desarrollarse justamente por la presencia y papel de estos medios tecnológicos. La Primavera Árabe, el Occupy, el 132, en fin, varios, ¿no? Así es. Aunque después se les ha criticado, pero bueno, pues han sido a causa de estos movimientos. Al menos la idea original, la tecnología está haciendo propicio este tipo de movimientos. Movimientos que precisamente vendrían a mostrar la gran tarea pendiente que tenemos como sociedad, que sería la sociedad democrática conformada por individuos que podrían adquirir el rasgo de ser ciudadanos. ¿Sí? Pero para poder llegar a ser ciudadanos se requiere entonces que tengan ya dentro de sí la mentalidad de que lo vean como algo natural, el poder exigir cuentas a sus gobernantes, el poder saberse también con la responsabilidad de constituir a su sociedad. Entonces, si hablamos de ciudadanos, tendríamos que revisar si en las comunicaciones de los sujetos está precisamente esto, el interés por participar en la construcción de su sociedad y también ver ya como algo natural el exigir cuentas de lo que hacen los gobernantes precisamente con los recursos públicos. Tú planteas también dentro de estas teorías que los medios de comunicación en algunas ocasiones dan información, pero la información no necesariamente es algo positivo, ¿no? Sino que fomentan la ignorancia. ¿De quién surge esto? ¿Cómo surge esto? Bueno, tiene que ver con qué es lo que hace posible que un medio visto como sistema se mantenga. Y bueno, para que se mantenga un medio como cualquier otro sistema tiene que crear las condiciones de su necesidad. Por ejemplo, visto desde una perspectiva religiosa, a lo mejor podría decirse, es una hipótesis, sí. Un sistema religioso, pensando en judeocristianismo, para que funcione necesita inculcar el principio de culpabilidad.
Entonces, una vez que se admite esto, entonces hace posible la reproducción de ese sistema religioso. En el caso de los medios, lo que estaría fomentando es precisamente la necesidad de que hay que conocer más, de que hay que saber más. Y en cierta forma el medio está cubriendo esa necesidad en la medida que provee de información a las personas. Tenemos que estar más informados para no regresar a estos gobiernos autoritarios como lo planteas. ¿Es una necesidad, es algo vital? Es algo vital y yo diría que además de allegarnos de más información, que desde luego es un gran logro, precisamente por los medios, pero ahora lo que nos falta o lo que estamos viviendo es tenemos una especie de saturación de información. Lo que nos falta, creo ahora, es tener espacios o momentos para poder reflexionar sobre esa información. Creo que el problema a lo mejor ya no es tanto la información, al menos en nuestro contexto. Puede ser en nuestros contextos, sí, pensando por ejemplo en el caso de Corea del Norte, donde hay fuertes restricciones de la información, pero pensando en el siguiente paso, pues lo que sigue es, además de la información, es ahora aprender a discriminarla, a seleccionar la que me ayude a tomar las mejores decisiones. Lo que nos sirva, ¿no? Lo que nos sirva. Ahora, hablas de la información rápida y de la como comida rápida, es como algo desechable, algo que nos están dando que en realidad pues no nos alimenta, ¿no? Sí, hay una especie de paralelismo, ¿no? Entre el fast food, también hay una especie de necesidad de saber rápido y los medios se están haciendo cargo de esto, pues para bien o para mal, pero se entiende también que dadas las condiciones en cómo nos hemos organizado como sociedad, es que las cosas se estén dando así. Sí, a lo mejor un medio funciona de la manera como lo hace, pues precisamente porque el contexto lo está induciendo a que opere de esa manera. La ciudadanía que pues siempre participa y que en este programa es una parte muy importante, es clave. De hecho, el programa se llama Entre Todos. Si te acuerdas de algunas de las menciones que hicieron, algunas de las referencias, decía la gente, bueno, estamos hartos de esta espotización que tuvimos, no nos dejó nada, decía una de las personas que entrevistaron a mis compañeros. Pues yo la verdad me siento perdida por esta información. ¿Cómo ves? Pues yo creo que en parte tienen razón. Yo creo que, como mencionaban en algunos de los entrevistados, hay esta saturación de información, y cuando los escuchaba yo pensaba, a lo mejor además de esta saturación de información tendríamos que revisar la calidad de la información o la calidad de los discursos políticos. Me parece que suelen estar muy acartonados. Me parece que no se ha dado el paso definitivo para que la vida política tenga una mejor calidad. Doctor, ¿qué podemos hacer para no pensar que los medios son especie de vampiro que nos quiere quitar nuestros deseos, como en las películas, ¿no? Que nos quiere borrar las intenciones de informarnos, de ser mejores ciudadanos, más participativos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, de entrada es una idea que sí, no creo del todo de que sea posible hacer esto, pero creo que lo que sí podemos hacer es no basarnos en un solo medio. Por fortuna podemos consultar distintos medios, ahora no solamente medios nacionales, sino también internacionales para ayudarnos a tener una perspectiva global. Entonces creo que la idea principal es esa, no centrarse en un medio, y pensaría que a lo mejor cuando uno se centra en un medio es como si hubiera una especie de trama narcisista. Busco el medio que me va a dar la información que yo quiero, porque va a recrear mis expectativas, mis temores, mis fantasías que pueda tener. Creo que para salir de eso hace falta precisamente revisar siempre distintos enfoques, distintas fuentes de información. Decías tú algo muy importante, siempre, a pesar de que se habla de la manipulación, recurrimos o regresamos a informarnos a los medios. ¿Por qué? Es uno de los rasgos del mundo moderno. Precisamente hacía referencia que hay que ponerlos en contexto, el papel de los medios, no podemos verlos de manera aislada. En ese gran contexto, la sociedad moderna se caracteriza porque ha pulverizado lo que durante siglos se convirtió en la principal proveedora de información, ¿sí? Por decirlo muy radicalmente. Si nos ubicamos en la Edad Media, la principal proveedora de información es la institución Iglesia. Pero la modernidad echa abajo a esta institución, y lo que ha hecho es, además de la Iglesia, contar ahora con otras posibilidades de información. Justamente los medios, me parece, tendrían esta función que le ha dado el mundo moderno. Como no todo el mundo se acerca o tendría que acercarse a la Iglesia
o no todo el mundo tendría que pasar por una escuela a nivel universitario para comprender qué está pasando. Los medios estarían cubriendo esta función de la sociedad. Es decir, hay una necesidad de información. Como no podemos acercarnos al conocimiento especializado de un científico, lo que sí puedo es acercarme al conocimiento que me puede estar proveyendo un medio, ¿sí? Es una manera también de bajar el estrés en la sociedad, ¿sí? Si en la sociedad no hubiera este recurso de la información, el estrés sería muy alto y haría que la sociedad tronara. Pero la sociedad, justamente como un ser vivo que quiere mantenerse, pues lo que busca es aligerar esas cargas de tensión. Y una de las formas puede ser a través de los medios. Te agradezco mucho, doctor, que hayas platicado con nosotros en esta ocasión de este libro editado por el Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, a ti especialmente, muchas gracias. Muy amable. Y vamos ahora a una pausa, pero no se vaya. Regresamos enseguida para hablar de la Contraloría. Es independiente, es importante que tengamos esta rendición de cuentas. Vamos a platicar del tema, si le parece bien. Y también le quiero recordar que como este programa es entre todos, tenemos nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y correo electrónico. Regresamos.